Periodo Mesozoico. Fue caracterizada por la recolección, la pesca, la caza. Ellos eran nómadas, la subsistencia estaba obligada por la que la naturaleza ofrecía, igual a subsistencia. El periodo Neolítico. Se vuelven sedentarios, descubren la agricultura y dejan de ser nómadas, generando un vínculo con la tierra. De forma primitiva se comienza a generar el sentido de propiedad o de usufructo con el sentido de pertenencia. Comienzan a identificar especies para consumo. Época protohistórica. Se comienzan a formar comunidades más establecidas. La época de la historia antigua. Se crean civilizaciones más desarrolladas. Surgen los líderes de los grupos sociales. La propiedad se establece respecto a la propiedad privada. Aparece la escritura. Se crea una organización política y social. Se crea el Código Moral. Este es uno de los primeros referentes que se exponía públicamente para que se respetara el tema de la propiedad privada. Hace referencia a la actividad agrícola o agropecuaria. Están esculpidos en piedra los ordenamientos vigentes en Babilonia. Es el documento en el que se contiene la ley de Taylor, que dice ojo por ojo, diente por diente. El monarca las publicaba para proteger la seguridad jurídica. Leyes de manuelistas. Estuvieron vigentes hasta el siglo VII a.C. Se cree que surgieron en el momento en que se originó la humanidad, y entonces se identifica con el final de ellas. La propiedad de la tierra se determinaba por la casta a la que le pertenecen. Edad Media. Señores feudales eran administradores de la tierra, era quien ostentaba el poder. Feudos, una porción de tierra. Su economía dependía de la producción en el campo. Termina con la invención de la imprenta, descubrimiento de América, caída de Constantinopla. Derecho de pregnada. Era el derecho del feudo de pasar la primera noche con la recién casada mientras el esposo podía casar. Edad moderna. Renacimiento. Aspectos generales. Se pasa de la religión al humanismo. El eje de la vida se vuelve el hombre. Comienzan a cuestionarse cosas que no se cuestionaban. Comienza la búsqueda de nuevas rutas comerciales. En esa búsqueda se topan con América. Los otomanos eran el pueblo más consolidado y fuerte. Solimán era el sultán en ese momento de la historia. Impide la libre navegación de las embarcaciones europeas hacia conseguir seda y especias. España. Isabel la Católica patrocinó el viaje de Colón, en el cual se buscaba una nueva ruta para conseguir seda y especias, conectar España con Asia. El presupuesto lo tenía porque acababa de ganar la guerra contra el dominio de los moros después de 7 siglos. Termina topándose con tierras americanas en 1942. La cultura española se veía influenciada por moros. El Vaticano. Alejandro VI el Borgia era el papa en ese momento. El Vaticano ayudó a Isabel la Católica a salir del dominio de los moros. Entonces el trato fue que cada que conquistaran un lugar se cristianizara a la gente. Surge entonces la figura de la encomienda, que implicaba encomendar a alguien que tuviera un vasallo que pudiera cumplir con la misión de cristianizar a la gente. México. Un imperio era grande por la cantidad de tierras que poseían y también la gente terminaba por pertenecernos. Las tierras con los aztecas se dividían por Teocalli, eran las tierras de las cuales disfrutaba el monarca. Pillali, tierras de nobles y guerreros. Altepatlayi, tierras cuyo propósito productivo se destina a sufragar gastos directos del pueblo que vivía ahí. A cada barrio se le asignaba un Altepatlayi. Calpulli, parcelas repartidas a los jefes de familia para su cultivo y a partir de los productos obtenidos proveer la manutención familiar. Es la misma esencia de las parcelas ejidales y comunales de hoy en día. Teotlalpan, las que el monarca asignaba al culto para la celebración de actividades religiosas. Michimayi, las tierras que se asignaban al ejército. En 1521 es la caída de Tenochtitlán.
Hay 29 años de diferencia, en ese ínter se trataba de poner un orden. Entraban en disputa Portugal y España por las tierras conquistadas. ¿Qué tierras le pertenecían a cada quien? Surge la necesidad de un árbitro entre esos dos países, una especie de tratado en el que tuviera la valía moral para tener valor internacional. Esta persona es el Papa, que tenía injerencia en toda Europa, y por tanto emite unas bulas papales que en la historia se conocen como bulas alejandrinas de Alejandro VI en 1493, en un acuerdo diplomático vinculatorio. Las bulas alejandrinas consistían en un conjunto de documentos que está dividido en capítulos en el idioma del latín. Se legitimó la incorporación a España de tierras de las Indias Occidentales, islas y tierra firme del mar Océano. Reconoce a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón como monarca de las nuevas tierras descubiertas por Colón. El Papa podía solicitar la evangelización de estas tierras, lo cual es la esencia de la encomienda. La encomienda se la daba a alguien que tuviera un título militar o de conquista. La época cuando Carlos I de España, V de Alemania, llegó a la corona del Reino de España. La corona le correspondía a Juana I de España, pero como fue encerrada en un convento, no se le da. El esposo de Juana la I es Fernando de Aragón, quien muere y causa conflictos en la sucesión, y por eso Carlos V se queda como monarca absoluto. La encomienda consistía en encargar o en encomendar por parte de la corona un determinado grupo de indígenas a un súbdito español conocido como encomendero, con el objeto de evangelizarlos. La encomienda es la institución por excelencia de la colonización española en América, y la evangelización era la acción. La ley de Burgos de 1512 buscaba que el encomendero tuviera obligaciones de trato justo hacia los indígenas, tanto de retribución equitativa y evangelización. Los mercedes reales eran terrenos que se les encargaban a los súbditos españoles o indígenas por algún servicio o hazaña que hayan prestado a la corona. Por medio de estas se cumplía con la obligación de la encomienda. Tiene que ver con la población nativa de esa tierra que tiene que evangelizarse, y a cambio de ellos trabajaban. Mayorazgo eran tierras que se encargaban a los españoles que eran susceptibles de transmisión hereditaria, con el privilegio de mantenerse siempre dentro de la misma familia. Caballería eran tierras otorgadas a los soldados de la caballería, tal como lo dice el nombre, que eran los jinetes. Peonía eran las tierras otorgadas a los soldados de infantería. Y asimismo había otros tipos de clasificaciones de tierra, pero esos no son parte de las mercedes reales. Por ejemplo, bienes propios, suerte de tierras, confirmaciones, composición, capitulaciones, fundo legal, capellanías, tierras de repartimiento, reducción de indígenas. Después, en 1789, sigue la época de la Revolución Francesa. Lerdo tuvieron 3 leyes que se crearon sucesivamente, apoyando la ley original. La primera empieza en 1856 con la Ley de Desamortización de Bienes en Manos Muertas. Sus objetivos eran los siguientes: crear una clase media rural con deseos de progreso, sanear las finanzas públicas del Estado, reanimar la economía promoviendo el movimiento o libre circulación de la propiedad en manos muertas, generar especulación inmobiliaria. Luego, en 1859, se crea la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. El Estado retiene la propiedad de las tierras de la Iglesia. Implicaba que todas las propiedades de la Iglesia, que se concentraban poco más del 52% de la propiedad inmobiliaria en México, pasaron al Estado por medio de expropiación. Y la última, que fue en 1866, es la Ley de Baldíos. Consistía en deslindar y medir los terrenos vacantes de la nación. Fue un mecanismo en el que las compañías medidoras y deslindadoras para despojar a indígenas de su título originario, alegando que los propietarios no contaban con ningún título
que acreditar la propiedad de esos bienes agrarios, y en caso de que sí los tuvieran, el documento podría estar viciado o defectuoso. Y entre 1877 a 1911 había haciendas en el porfiriato. Una de las características del porfiriato era el latifundio, los cuales eran grandes propiedades de tierra en manos de una sola persona que excedan los límites de la pequeña propiedad, la cual creó una cantidad de desigualdad entre los ricos y los pobres. En 1910 surgió un movimiento social muy importante para México, la Revolución Mexicana, la cual consta de dos corrientes: la política, dirigida por Venustiano Carranza, y la agraria, dirigida por Emiliano Zapata. Siempre junto a estos movimientos sociales vienen lemas icónicos que nos ayudan a remontarnos en ese tiempo y ver qué objetivos buscaban. El primer lema del zapatismo fue: reforma, libertad, justicia y ley. Otro lema muy conocido del zapatismo es: la tierra es de quien la trabaja, el cual fundamenta lo que después veremos en el artículo 27 constitucional. Ahora, hablando de algunos otros personajes relevantes en la Revolución Mexicana, tenemos a Ricardo Flores Magón, quien hizo el lema Tierra y Libertad; Otilio Edmundo Montaño Sánchez, quien fue líder rebelde, maestro y campesino de la Revolución Mexicana, ideólogo de esta misma, y que desde un inicio caminó con Zapata para darle estructura orgánica y legal a las exigencias agrarias. Con esto hizo la estructura del Plan de Ayala. Con fundamento en el Plan de Ayala se crea la primera ley agraria, y en este movimiento también se generó el primer reparto agrario, por lo que podemos ver que la Revolución Mexicana fue súper importante. El Plan de Ayala fue firmado el 28 de noviembre de 1911. Contenía los ideales o requerimientos del movimiento zapatista. Constaba de 15 puntos, y entre las consignas más importantes están la del desconocimiento de Madero como presidente de México por considerarlo traidor por el lado político, y por el lado agrario, el reparto de tierras que acapararon los hacendados, así como la restitución de los terrenos que fueron despojados durante el porfiriato. En 1913, el general Lucio Blanco Fuentes instrumentó el primer reparto agrario simbólico en la hacienda Los Borregos del estado de Tamaulipas, entregando tierras a 11 campesinos. Se perfeccionó años después, siendo oficial con la entrega de las resoluciones y los certificados de derechos agrarios. Las resoluciones eran el acta de nacimiento del ejido o comunidad, y la cédula de derechos agrarios era la constancia de pertenecer y que acredita tus derechos en ese núcleo. Después, el 6 de enero de 1915 en Veracruz, surge la primera ley agraria. Encuentra su inspiración en los principios del Plan de Ayala, y posteriormente estos lineamientos darían origen al contenido del artículo 27 constitucional. La Constitución de 1917 se divide en dos partes: la dogmática, la cual busca proteger a la persona, y la orgánica, la cual regula el ser y el hacer, para que el poder sea operativo. Surge de un poder constituyente originario, recoge los lineamientos y necesidades establecidas en la ley agraria, y se elevó a garantía constitucional el derecho a la tierra, cumpliendo esto que todo aquel campesino o individuo que quisiera tierra para producir y que tuviera sustento para mantener a su familia, iba a contar con esto. Después de que entró en vigencia el artículo 27 constitucional, existía la necesidad de ver cómo repartir las tierras, cómo ejecutarlo, establecer un cuerpo normativo para cumplir con el aspecto técnico del reparto agrario, lo que hoy conocemos como leyes, pero antes eran instrucciones. Se emitió una serie de documentos legales donde se establecía la ejecución del reparto. Entre todos estos instrumentos aparecen los siguientes: Ley de Ejido, Reglamento Agrario. Otra ley más formal que se llamó Ley de Ejecución y Restitución de Ejido, Código Agrario de 1934, Código Agrario de 1940, Código Agrario de 1942. Hasta 1971 solo trataban el aspecto técnico del reparto. Ley Federal de Reforma Agraria de 1972.
Constituyó un cuerpo jurídico innovador para la época, en comparación con los ordenamientos que le precedieron, pues se ocupó no solo de regular procedimientos de reparto o restitución de tierras, sino que además comprendió aspectos relacionados a la organización interna de los núcleos de población, ejidos y comunidades, y a su respectiva realización de actividades de orden productivo en favor de la clase campesina, acompañado de aspectos políticos. Reformas al artículo 27 constitucional. Estas le dan origen a la ley agraria vigente. Se pone fin al reparto agrario. Se reconoce expresamente la personalidad jurídica de ejidos y comunidades. Reconocimiento de sujetos agrarios. Seguridad jurídica en el sector rural. Posibilita a los ejidos o comunidades la constitución de sociedades civiles o mercantiles. Se establece un sistema de impartición de justicia agraria. Plena autonomía de ejidos y comunidades.